Esther, capítulo 3. Y voy a dar un breve contexto por aquellos que vienen por primera vez, aquellos que no tienen como idea de lo que estamos tratando. El libro de Esther tiene 6 escenas, como una historia. La primera escena nosotros la podemos, encontrar como esa judía hermosa viviendo en el palacio de un rey. Esta mujer tenía alrededor de unos entre 13 a 17 años. No era alguien adulta. El rey Asuero tenía 2 harenes, un harén que era el de las vírgenes y otro harén que era el de las concubinas, o sea, esas mujeres que ya habían estado con él, y el otro harén que era el que tomaba a las vírgenes y las traía a vivir con él. En el capítulo, o en la escena 3, en la escena 2 vamos a ver un plan de un genocidio judío. Esta trama, si ustedes leen Esther, es como si estuvieran leyendo una novela. Tiene ciertas escenas que son muy claras para nosotros. Y en esta escena 2 hay un hombre que se levanta y hace un genocidio, un exterminio de todos los judíos. O sea, él tiene en su mente acabar con todos los judíos. Si nosotros pensamos que el gran holocausto de Hitler fue como fuerte, Amán fue predecesor, creo que, de Hitler, ¿no? La escena 3 tenemos a esa reina judía entrando al rescate. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Para eso fue puesta, para entrar al rescate. En la escena 4 vemos a un judío honrado por su acérrimo enemigo. Vamos a ver cómo Mardoqueo es honrado por Amán. En la escena 5 tenemos el fin del enemigo de los judíos. Vamos a ver la muerte de Amán. Gracias. Y en la escena 6 tenemos el edicto real donde Dios salva a los judíos. Esto que te planteo, estas 6 escenas, es para que nosotros lleguemos al tema central del libro. Te mandé, de hecho, unas diapositivas en el grupo que las puedes leer, hablando del Dios libertador, el Dios que salva. Estamos en un mes en el que estamos celebrando la libertad de nuestro país, ¿no? Pero como nosotros tenemos una fecha de libertad, ellos tienen una fecha también que se llama el Purim, en el cual celebran la segunda liberación. La primera celebración fue cuando Dios los liberó del pueblo de Egipto con Faraón. Y la segunda, después de la reedificación de los muros y del templo, ahora celebran el Purim. Esa es una fiesta judía conocidísima. Pero nosotros hoy quiero que veamos al Dios libertador. Si bien Esther, como dijo Ángel la semana pasada, no aparece el nombre de Dios, es cierto, pero tampoco en Esther aparece el nombre de Ahura Mazda, que es la deidad de los persas. Y en este capítulo, en el 3, vamos a ver a las 2 deidades, a Dios y a Ahura Mazda. Ahorita van a ver cómo aparecen estos detrás de escena, pero un tema central en todo el libro que me gustaría que te quedaras grabado durante todo este mes y esta serie, y ojo, nada más la voy a mencionar ahorita porque no es parte del sermón, pero la quiero mencionar, es que la providencia oculta de Dios que protege y salve a su pueblo en medio de la adversidad y la persecución. Cuando vimos hace 3 meses qué es la providencia, les pregunté qué significa providencia. Hubo una persona que dijo proveer. No. Pro es antes de, videre es ver. Providencia es ver antes de que sucedan las cosas. Eso es un atributo divino, la divina providencia. Él es el único que tiene la capacidad de ver antes que sucedan las cosas. ¿Ok? Y aquí estamos viendo esta divina providencia, pero está oculta. Y cómo Dios protege y salva a su pueblo en medio de una adversidad y una persecución. Ojo, el pueblo judío ha pasado varias. No es la primera ni la única. Y en todas ellas el pueblo ha sido salvado y protegido por Dios en medio de la adversidad y la persecución. La iglesia
hoy en día también tiene un periodo de persecución, de adversidad. Pero la divina providencia de Dios está al control, en su soberanía, para cuidar y proteger a su pueblo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en todo el libro de Esther, en estas 6 escenas. Pero hoy vamos a ver el capítulo 3. Voy a explicar el texto y luego de explicar el texto voy a ir a las aplicaciones que el texto nos arroja. ¿Ok? Así que vamos a ver capítulo 2, versículo 19 al 23. Como me preguntaron, ¿por qué agarras el 2.19? Porque si yo no te leo 2.19 no vas a entender el 5. ¿Ok? Entonces, sé paciente porque esta trama va larga. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo tal como Mardoqueo le había mandado. Porque Esther hizo, y observa esto, Esther hizo lo que había dicho Mardoqueo como cuando estaba bajo su tutela. Ya habían pasado 4 años de que ella era reina y seguía haciendo lo que su padre adoptivo le pedía. Es increíble el carácter de esta mujer, ¿no? En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta, hubieron 2 personas, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral. Estos se enojaron y procuraron echar mano al rey Asuero. Esto significa, lo quisieron matar. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther. Y Esther se lo informó en nombre de Mardoqueo, se lo informó al rey. Cuando el asunto fue investigado y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Y cambia la escena. ¿Por qué menciona esto? Porque el rey no hizo nada. ¿Qué hubiera hecho un rey si alguien le salva la vida? Agradece. Y sin embargo vemos a un rey que solamente lo apunta y no hace nada. Ahora, algo que pasa en esto, que no sé si tú lo logres ver, es que vemos a un judío salvándole la vida a un rey, salvándole la vida de la muerte. Vemos a un judío que le dijo a Esther, mantén tu identidad oculta, no digas quién eres ni nada, por algo. Y vemos a un Mardoqueo ayudando al rey para ser salvado. Sin embargo, por alguna razón Mardoqueo no es reconocido por su valentía y el valor de poder frustrar el asesinato. ¿Alguien vio la película de 300? Leónidas y un ejército que eran los espartanos, luchando contra un ejército brutal que era ¿quién? Persas. ¿Se acuerdan cómo aparecía ahí Artajerjes con todo los anillos y todo este rollo? Bueno, en la película hay una escena en la que Leónidas va con los 300 y van camino a luchar y de repente encuentran un árbol. ¿Y se acuerdan qué había en ese árbol? No me digan que no la vieron. Bueno, para los viejitos, ¿se acuerdan qué había ahí? Habían hombres. ¿Y cómo estaban esos hombres? Empalados. La horca que dice aquí, que fue la que colgaron a estos 2 eunucos, no era una horca con una soga. Es que la costumbre persa era para traer escarmiento. Ojo, Basti dijo no y vas para afuera. Y estos 2 quisieron matar al rey, los colgaban, los atravesaban como se atraviesa el lechón cuando lo van a asar, con un palo por en medio y los exhibían. Les quitaban el derecho de ser sepultados porque ese no era su privilegio. Iban a ser expuestos y comidos por los animales en público. Más adelante van a ver a Amán cómo hace una horca de 20 metros para empalar ahí a Mardoqueo. Y van a ver a Amán empalado él en esa misma horca que él preparó. Entonces saca de tu mente una horca con cuerda. No hay horca con cuerda. Es un palo para atravesar a las personas.
Pero nosotros vemos que aquí hay un rey salvando la vida a un judío, pero después da un cambio de escena y vemos a un rey reconociendo a quién. No a Mardoqueo, sino a Amán. Mira por favor el capítulo 3, versículo 1. Después de esto el rey Asuero engrandeció ¿a quién? A Amán. ¿Hijo de quién? Sí lo conocen, ¿no? Amedata, el agageo. Y lo pone como si tú y yo supiéramos quién es, ¿no? Y lo ensalzó. Hermano, no le puso salsa, o sea, lo exaltó. Lo estableció como autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Es como si Donald Trump agarrara en este momento el hombre de la potencia mundial, así por excelencia, que se aguante Vladimir Putin, porque Trump tiene más todavía que Putin, ¿no? Y es como si él agarrara un pelele y le pusiera un anillo y le diera toda la autoridad. Y no reconoció al que le salvó la vida. Eso fue lo que hizo el rey. Y entonces él dice en el versículo 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Versículo 3, entonces los siervos del rey, que eran bien chismosos, porque Mardoqueo también fue y boqueó, ¿te acuerdas? Él fue y le dijo, oye, quieren matar y delató a dos. Ah, pues ahora también los siervos del rey, dice, también tú, entonces te vamos a boquear. Y van con el chisme en el versículo 3. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey aplicaron Mateo 18. Primero hablaron con él, ¿no? Y trataron de convencerlo. Le dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y ojo, insistieron, versículo 4, después que ellos le estuvieron hablando día tras día, Mardoqueo se había negado a escucharlos. ¿Se lo informaron a quién? A Amán. Para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Muy parecido a Daniel en el imperio medo-persa. Oraba 3 veces al día y pusieron un decreto en el que se postrara lo iban a matar porque estaba adorando a otro que no era el rey. Y entonces mandan al buen Daniel al foso de los leones. Es el mismo imperio, es la misma estrategia, son los mismos poderes políticos, pero ahora es ¿contra quién? Contra Mardoqueo. Versículo 5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, ¿qué hizo Amán? Una ira al punto de la venganza. Oye, pero ¿a poco vas a odiar tanto porque una persona no te da reverencia? Y él no estaba contento con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado que él era de un pueblo que era judío. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaba por todo el reino de ¿quién? De Asuero. ¡Wow! Cualquier parecido con la realidad, hermanos, tranquilos. Pero voy a hacer una pregunta y yo les voy a invitar, neta, no puede contestar mi familia, son los únicos que no pueden contestar. Una entrada al Pampas para el que me diga por qué se enojó tanto Amán contra Mardoqueo. Vale 300 varos la entrada, así que me está costando, pero ¿por qué era judío? ¿Era razón suficiente? Ya bailó porque ya lo dijeron entre dos. Y aquel no me dio la cara, ¿quién sabe dónde está? ¿Y quién era Amalek? Pues Dios mandó a Saúl a matar a Amalek. ¿Y quién era Saúl? El rey. ¿Y de qué tribu era Saúl? Benjamín. ¿Y de qué tribu era Mardoqueo? Capítulo 2, versículo 5. Benjamita. Este era un pleito de hace tiempo, O sea, no creas que aquí fue como que no me dio reverencia y lo odio. No. Te voy a llevar, por favor, y quiero que me acompañes a Primera de Samuel. Por favor, capítulo 15, versículo 1 al 3. 15, versículo 1 al 3. Entonces Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre todo el pueblo de Israel.
Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Versículo 2, palabra de Dios, como dicen los conservadores. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que le hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ellos salen de Egipto y se le atraviesa Amalec. Y dice, por aquí no vas a pasar, y hay guerra. Entonces, ¿te acuerdas de esa historia en la que Moisés levantaba las manos y el pueblo ganaba? Moisés le bajaba las manos y el pueblo perdía. ¿Contra quién era? Contra Amalec. Y luego más adelante en Deuteronomio Dios le promete: yo voy a eliminar de toda la tierra a los amalecitas. Y ahora llega el momento de hacerlo. Dios manda a Saúl por medio de Samuel y le dice: yo castigaré a Amalec por lo que él hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora, le dice, y ataca a Amalec. Y mira cómo la orden de Dios es directa: destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niñas de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Es la misma guía que siguió de Amán para matar a los judíos. Porque él tenía algo acá. Estos vatos me la van a pagar. Es como una novela que tú ves este tipo que se crió en la calle y de repente llegó a estar en el palacio del rey y ahora es el segundo del rey. Y ahora dice: vas a ver. Pero vamos a la historia de Saúl y de... ¿qué hizo el buen Saúl? Versículo 7. No sé si tú eres como Saúl, pero Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Ashur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag. Era Amán el ¿qué? El agageo. ¿Descendiente de quién? De Agag. O sea, Agag. Y Saúl fue buena onda porque mira lo que hizo el desgraciado. Y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Pero también a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor, eso sí lo destruyeron totalmente. ¿Qué crees que pasó? Versículo 30. Saúl respondió, bueno, porque llega Samuel y cuando llega él escucha, ¿no? Y Samuel así de, ¿qué pasó aquí? No, pues es que mira, guardamos el ganado, porque y también dejamos al rey, mira, aquí está Agag vivo. Y entonces Samuel le dice: ¿eso no fue lo que el Señor te mandó? Todo es todo. Y entonces en el versículo 32 dice Samuel: tráigame a Agag, al abuelito, tatarabuelo, no sé qué era, de Amán, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él, ¿cómo dice la Biblia? Alegremente. Y Agag dijo: ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. O sea, dijo: ay, qué buena onda ya. No estoy frente al rey, estoy frente al sacerdote. Este vato creo que me va a perdonar la vida. Y ay, qué bueno. Se ha ido la amargura de la muerte. Nanáis. Porque en el versículo 33 dice: Samuel le dijo: como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será también sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Sácate esa imagen de la mente si fueras Amán. ¿No odiarías a los que mataron a tu abuelo o a tu padre? ¿No odiarías a los que acabaron con el pueblo de donde tú vienes? Este es un Dios que también es Dios de ira y también tiene enemigos. Esa parte de la historia de la Biblia no nos la quieren contar, cómo Dios derramó sangre de personas por defender a su pueblo. Pero porque este pueblo se puso enemigo contra Dios. ¿Ahora entiendes por qué fue el pleito? ¿Por qué entraron en esta riña? ¿Ahora entiendes por qué Mardoqueo no se postró ante él? Sabiendo que era un enemigo, sabiendo que era descendiente, sabiendo que por culpa de su antepasado Saúl, que le perdonó la vida. Qué curioso que, ¿sabes quién fue el que mató a Saúl? Un amalecita. Lo vio con la lanza en el pecho y le dijo: mátame. Llega el amalecita con David y David le dice: ¿cómo? ¿Mataste al ungido del Señor? Sí.
Y estoy aquí para decírtelo porque Saúl era enemigo de David. ¿Y qué crees que hace David con el amalecita? Lo despedaza también. Familia, esto nos va arrojando información muy importante de qué tenemos que hacer con el enemigo. Eso es algo importante. Pero sigamos en la historia. Vamos a regresar a Esther 3, por favor. Y ahora este Amán, versículo 7, está planeando un genocidio, un exterminio judío. Y quiero que prestes atención al versículo 7, por favor. ¿Ya lo tienes? Léelo conmigo. En el mes primero, que es el mes de ¿qué? De Nisan, el año 12 del rey Asuero, se echó ¿qué? El pur, es decir, la suerte, delante de Amán, para cada día y cada mes, hasta el mes 12, que es el mes de Adar. A ver, ¿para qué traes en contexto? Porque sé que no eres judío. Nisan es el mes como si fuera el mes de enero, porque no es en enero, es en abril. En marzo. Y Adar es como si fuera diciembre, es el mes 12. Entonces ellos acostumbraban a agarrar 2 cubos de arcilla y los echaban en una tabla, ese era el pur, y echaban suerte, y iban tirando, a forma que la deidad que se llama Ahura Mazda, y esta deidad es el dios de la sabiduría, que los medos persas decían, para poder ser inspirados por este dios hay que embriagarnos. Tomaban y tomaban y tomaban hasta que sentían una revelación de esta deidad. Ojo, esa era mitología persa. Y ahora ellos están echando suertes y echando suertes y echando suertes. Y la deidad de ellos, bajo la suerte, escoge un día. Mira por favor el versículo 8. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos de entre todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos, y yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los genocidios del rey, para que los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. Mira, si dijéramos, no tengo la cantidad, hay unos que sí se han puesto a ver cuántos millones de pesos son y no sé qué tanto rollo al día de hoy. El punto es que era un dineral. Era las 3/4 partes del dinero que entraba de todos los impuestos de todas las naciones hacia Medo Persia. O sea, el vato está de farol y diciendo: yo financio la guerra, yo pago el exterminio. Tú dices, pues si fuera así, ¿qué le respondería Amán? Ok. Amán era tan simple, tan influenciable, al haberle dado el anillo a este hombre, que lo que hace, mira el versículo 10. El rey tomó de su mano el anillo de sellar, o sea, la autoridad que tenía, y se lo dio a Amán, hijo de Amedata el agageo. Y aquí pone una nomenclatura para que te la grabes en la trama: enemigo de los judíos. Quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. ¿Sabes qué significaba eso? Ponte a pensar que tú fueras el pueblo de Israel. La suerte se echó el primero de Nisan. Esto lo plantea ante el rey, lleva el plan. Y mira lo que pasó en el verso 2. Entonces fueron llamados los escribas del rey al día 13 del mes primero. ¿Qué día? 13. ¿De qué mes? Hasta aquí estás perdido como Adán en el día de las madres, ¿va? Entonces llamaron a los escribas, o sea, abogados que se ponían a escribir. El día 3, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito. Ojo, date cuenta de los niveles de ejército: a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir.
matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. ¿Qué día? El día 13 del mes. ¿Cuánto tiempo les quedaba? Si este edicto fue firmado el 13 de enero y se iba a hacer el 13 de diciembre, ¿cuántos meses le quedaban? 11. Es como cuando llegas con el doctor y te dices, te quedan 11 meses de vida. ¿Pero qué día fue? ¿El día 13 de qué mes? De Nisan. Versículo 14. La copia del edicto, que sería promulgada ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Desgraciado Amán. Él disfrutaba ver sufriendo al pueblo. No hay nada más dulce que una venganza larga. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. O sea, ellos no estaban en donde estaba Esdras y Nehemías y Zorobabel. ¿Ellos dónde estaban? En Washington, D.C. Para que me entiendas, estaban en la Casa Blanca. Y desde ahí el edicto. 50% de arancel. Y todo el mundo tiembla. Eso fue lo que hizo. Y mira cómo aquí vemos a Aura Mazda en todo su plan. Versículo 13. Y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba. ¿Tú piensas que estaban celebrando? No. Ellos estaban buscando la sabiduría de su Dios para todo este plan. Te hago una pregunta. ¿Qué día se celebra la Pascua en Israel? ¿Eh? ¿Y qué día salió el edicto? ¡Qué perro, man! Mañana es su fiesta, ¿no? Y ahora, ojo, estos vatos están en Washington, D.C., en Susa, y todos los demás están, ¿dónde? Ya Zorobabel, ya Esdras, ya Nehemías, ya reconstruyeron el templo, ya reconstruyeron los muros. Eso ya está en acción. Están a punto de celebrar el día 14 de Nisan, su libertad de Egipto. Y de repente les llega libertad, mangos. En 11 meses todos se mueren. Los judíos durante mucho tiempo han celebrado la liberación de sus antepasados por parte de Dios en el pasado. Y ahora en el presente era una vez más para celebrar esa libertad y recordar que de esta situación también Dios los iba a librar. Por eso, en la imagen que mandé en tu presentación, te puedo decir que ya que Dios nos ha liberado del peligro de la muerte, podemos afirmar que nos librará de cualquier peligro hoy. ¿Es una seguridad para ti eso en tu corazón? Porque el mismo Dios que libró a este pueblo en el pasado de un enemigo egipcio, lo iba a salvar ahora de un enemigo amalecita. Ese es el Dios providente, el que tiene todo bajo su control para salvar ¿a quién? A su pueblo. Familia, la escena se cierra con sentimientos encontrados. Y no te pierdas la semana que viene para que veas la actitud que tomó Esther en medio de este acto, tomando un acto de valentía. Pero Esther no es el foco del libro. Esther tiene el nombre y se le puso el nombre. Pero quiero llevarte a ver que el plan de salvación de Dios todo el tiempo ha estado bajo ataque. No con Moisés mandaron a matar a todos los niños. No con Jesús cuando nace. No, Herodes mandó a matar a todos los niños. No es parte de la estrategia del enemigo siempre atacando, buscando poner en peligro el plan redentor de Dios. Pero adivina qué, el plan redentor de Dios siempre se cumple. Familia, quiero que veas, por favor, por un minuto, pongas tus ojos en el Mardoqueo del capítulo 2. ¿Cómo nos recuerda a Cristo viendo que fue un padre adoptivo que acogió a una mujer sin papá, sin mamá? Ahí está Cristo.
Y ahora vemos a un Mardoqueo no recibiendo honra. Vemos a un Mardoqueo que no lo están reconociendo como el que le salvó la vida al rey. Y te quiero recordar algo. Esto nos lleva a una similitud en nuestros días. El Salvador del mundo ha venido y muerto por los pecados de toda la humanidad. Y nadie lo reconoce y le da la honra. ¿Tú crees que como cristiano alguien te va a agradecer por ser cristiano? No, te van a odiar, como odiaron al pueblo de Israel. Hoy vivimos en medio de una generación que venera y adora el pecado y por ende odia y ataca todo lo que tiene que ver con Dios, incluso a su mismo pueblo. Pero nuestra confianza al leer la historia de Mardoqueo y Amán es que cuando el plan de salvador de Dios parezca bajo ataque y amenaza, la seguridad de que Dios lo llevará a cabo aumenta nuestra confianza y dependencia en el Dios que libera a su pueblo. Ellos estaban por celebrar su libertad del pueblo de Egipto, conmemorando que Dios los libró de sus enemigos egipcios en el pasado. Pero surge una aparente casualidad en el marco de esta celebración que a la vez hoy a nosotros nos debe de ofrecer un rayo de esperanza. Porque si tú estás siendo atacado por el pecado en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida, te quiero recordar que el Dios que te liberó en el pasado de la muerte eterna te va a liberar en el presente del poder del pecado, porque es el plan redentor de Dios. El pecado no puede más que tú. Estás sufriendo quizás. Yo te puedo decir, estoy viendo el pecado parado frente a mí, retándome y diciéndome, voy a destruir ¿a quién? A la iglesia de Cristo. Familia, es increíble para mí, y te lo digo con vergüenza en el corazón, como esto está destruyendo. Porque estamos dándole entrada a una sola cosa: a la inmoralidad. Pablo escribe en Corintios: nuestra Pascua es Cristo. Celebremos nuestra libertad en Él. Pero fíjate cómo la celebras. Porque quieres celebrar tu victoria y tu libertad en Cristo viviendo en inmoralidad. Te quiero recordar que Gálatas 6 lo dice. Hay pecados que al hombre que los practica no lo hacen heredero del reino de Dios. ¿Y cuáles son? Adulterio, homosexualidad, pornografía, mentira, lascivia, envidia. Familia, tenemos un verdadero enemigo y no es Amán. Tenemos una lucha con un enemigo de antaño y se llama el pecado. El que entró en Génesis 3 y a nuestro primer padre, que fue Adán, lo derrotó. Lo llevó a la lona. Lo llevó de ser un hijo de Dios, conforme a la imagen de Dios, a ser un vil pecador, piltrafa en manos del pecado. Te hago la pregunta a ti en torno a esta libertad. ¿Tú realmente eres libre? ¿Tú realmente hoy puedes celebrar tu libertad? Te quiero recordar lo que Pablo le dijo a los corintios: deshazte de la vieja levadura y sé una masa nueva. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay un libro de no sé qué mujer que solamente me gustó el título porque no lo he leído, y se llama Pecados Respetables. Amada iglesia, hay una verdad que te tengo que decir. Tú, al igual que yo, tenemos un pecado en nuestra vida al que no estamos despedazando, como es la orden de parte de Dios. Tú y yo tenemos algo con lo cual no queremos enfrentarnos y no queremos luchar. Lo estamos haciendo nuestro amigo. Amado, ¿te digo algo? Gracias al Señor, porque un día vino Cristo y lo despedazó en la cruz. Pero te digo algo, Él ya no tiene poder sobre ti.
Sé que puedes estar pensando que cada vez que confiesas y vuelves a caer es como que Él tuviera más poder que tú. Es lo que Él te quiere hacer creer. Y hace rato le decía a una persona, por mucho tiempo jugué con el pecado. Lo hice parte de mí. Dormía conmigo. Lo hice mi amigo por medio de la pornografía, de la mentira. Y un día ese pecado me empezó a destruir de adentro hacia afuera. Y yo sentía que no podía. Y sentía que no podía salir de él. Mi esposa estaba enferma. Y no lo digo para conmiseración de ella, sino yo veía que no había oportunidad. Y yo me sentía como el pueblo de Israel cuando se paraba aquel filisteo y gritaba si había alguien que enfrentara. Y el pecado se paraba día tras día tras día, siendo ese enemigo. Y te puedo decir hoy, he vencido ese pecado. Pero hoy ese pecado no se está levantando como un amigo. Ese pecado me está diciendo frente a mi cara: tú eres mi enemigo, y por ende toda la iglesia de Cristo la voy a destruir. Y estoy viendo cómo la iglesia está siendo destruida por la inmoralidad. Adulterio, fornicación, pornografía, envidia, chisme. Te digo algo, el Señor ya murió y destrozó a eso. ¿Por qué le das otra vez el poder en tu vida? Hay muchas cosas que pudiera decir para terminar este texto, pero solamente te quiero recordar una promesa. Ya que Dios nos ha liberado de la pena del pecado, Él hoy día también me libera del poder del pecado. ¿Le vas a creer a Él? Ponte en pie y vamos a orar al Señor. Gracias. Y a lo mejor tú vienes aquí por primera vez y estás pensando en el Señor como alguien que te puede liberar. Yo te digo algo: Él te puede liberar de la pena y la condena por el pecado. Los que vinimos a Cristo y confiamos en Él, Él nos da el poder porque Él pagó por nuestros pecados, y todo lo que el pecado nos podría hacer es borrado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no la hay. ¿Sabes por qué? Porque el pecado ya no me condena. He sido liberado de la pena del pecado. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a ese Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. De cierto te digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Pon tu confianza en Él, porque Él te libra de esa pena del pecado. Pero también te quiero recordar que hay pecados que demuestran que no somos hijos de Él. El que practica tales cosas no es heredero del reino de Dios. Amigo, familia, si tú eres un hijo de Dios, yo te ruego en el nombre del Señor, saca la inmoralidad de tu vida. Quita de tu vida cualquier cosa que te lleve a ser esclavo del pecado. Y voltea a ver la cruz. Ahí está tu poder contra el pecado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados.